Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí. Me llamo Marco, soy de Chile y soy uno de los creadores de Latinl, sitio web dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Para más información visita nuestro sitio web www.latinl.com. Y este es un breve video para mostrarles un fragmento de la entrevista que hicimos a la profesora Paloma García. Ella es española, pero vive actualmente en Francia, donde enseña español a estudiantes de escuela secundaria. Ella nos habla del perfil de sus estudiantes, nos habla también de las cosas que son fáciles y difíciles para personas que hablan francés como primera lengua y que estudian español como lengua extranjera. Y también en este breve video van a ver un error frecuente que muchos hablantes de francés hacen al momento de estudiar español y que bueno, esperamos que ustedes aprendan de este video para no repetir este error, que además tiene un resultado gracioso. Les comento además que Paloma, además de ser profesora de español, ella es podcaster y tiene 2 podcasts. Sí comprendo Débutant para estudiantes de nivel principiante, que además está en francés y en español. Y sí comprendo que es para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Así que los invito a que puedan buscar estos podcasts y escucharlos, que están increíbles. Bueno, vamos con la entrevista. ¡Empecemos! Ellos están contentos de poder estudiar español, les llama mucho la atención y también piensan que va a ser muy fácil. Ese es el problema. Ahí está el error, sí. Ahí está el error. Entonces al principio están como súper entusiasmados de poder decir gracias, por favor, hola, ¿qué tal? Vamos a la playa, ¿verdad? Pero cuando ya les empiezas un poquito a meter un poco más de gramática o empiezan a ver que no te comprenden bien cuando les hablas en español, pues entonces se empiezan a frustrar y ahí es ya donde se empiezan a hacer grupos entre los alumnos que progresan bien, luego otros que, bueno, sobreviven y otros que ya dicen, no, es que es muy difícil para mí. Claro, claro. Así que, bueno, imagino que pasa en todos los idiomas, pero es verdad que con las lenguas latinas, las lenguas hermanas, hay esta falsa impresión de que va a ser fácil y sí, no vamos a negarnos, es fácil iniciarte, comprenderlo, pero hablarlo bien es complicado si no trabajas. Correcto, correcto. Y eso también es importante de hacer el esfuerzo por realmente dedicarle tiempo y estudiar, porque uno piensa, va con esta idea de que va a ser fácil, pero la verdad sí hay aspectos que son un poco más complicados cuando uno va avanzando y yo la verdad subestimé el francés, pero debo decir que me costó aprenderlo en su momento. Y además que, bueno, como no he estado en contacto hace 10 años que no hablo mucho francés, la verdad, importante también mantenerse en contacto porque si no uno también lo pierde. Está claro. Y además es interesante lo que comentas porque a mí me parece que la pronunciación del español es más fácil que la pronunciación del francés. Yo pienso que los franceses tienen menos dificultades en aprender español que los hispanohablantes en aprender francés. Sí. Porque voy a exagerar un poco, no quiero que nadie se ofenda, pero si yo te hablo así, tú vas a comprender, ¿verdad? Bien sûr. Sin embargo, si je parle comme ça, tu vas pas comprendre. Correcto. ¿Sabes? Sí, es correcto. Eso. Es eso, sí. Si yo pronuncio a la manera española, pues un francés me va a mirar como... Claro. No, y sin embargo, nosotros a ellos sí les comprendemos, aunque pronuncien con el acento francés, pero se entiende, sí, correcto. Y además que los contrastes entre sonidos son muy sutiles para la gente que habla español. Cuando, por ejemplo, dicen je, como de yo, y de je, que es yo tengo, por ejemplo, un cambio que es muy drástico y muy difícil para nosotros notar también cuando estamos estudiando francés. Pero yo creo que ellos no tienen ese problema muchas veces cuando estudian español. Es eso, ellos tienen otros problemas. Por ejemplo, uno de los problemas más frecuentes que hay es que en español tenemos mucha riqueza de pasados y sin embargo en francés, aunque hay varios, realmente solamente se utilizan 2, al menos a nivel de conversaciones, oralmente, son 2. Y en español vamos intercambiando esos 3. Claro. Entonces eso a veces les cuesta, ¿no? Esos matices. Pero luego en general hay bastantes equivalencias. En casi todos los tiempos los utilizamos de manera equivalente y hay muchísimas palabras transparentes. Sí. Entonces una vez que comprendes cómo se construye la palabra en español,
pues ya todas las palabras en francés basta con añadirle ese sufijo y ya tienes la palabra en español. Y cuéntanos, ¿tienes alguna anécdota quizás que te haya pasado en alguna clase precisamente por estas cosas que parecen similares pero que no son tan iguales en ambos idiomas? Bueno, yo creo que todos los profesores tenemos 1000 anécdotas que contar, pero es que hay una que pasa todos los años y me muero de risa. Yo se lo digo, les digo, chicos, habéis dicho esto, vamos a reírnos una vez por todas y ya por favor que nadie haga más esta falta o este error. Y es cuando dicen, tengo 20 años. Claro. Sí, no, entonces, muy diferente de lo que quieren decir realmente. Esa es una falta que cometen casi todos porque, claro, les francés es 20 ans, ¿no? Claro, 20 claro, ans. Y entonces, bueno, esa ñ a ellos les cuesta y entonces pues dicen pues 20 años, solo que ano en español pues sí, la parte de atrás, ¿no? Exacto. Correcto. Y eso les pasa todos los años. Yo sé que cuando comenzamos las presentaciones va a pasar, nos reímos un rato y ya, o sea, dices una vez eso y nunca más vuelven a decir tengo 20 años. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos enormemente a la profesora Paloma García por aceptar darnos esta entrevista para Latinalert. Les recuerdo que la página web de Paloma es www.sicomprendo.net, donde pueden encontrar más información acerca de su podcast, de su blog y además tiene un canal de YouTube, el cual vamos a dejar al final de este video para que puedan visitarlo y ver los contenidos que tiene adicionales para aprender español. Que esté muy bien y si te gustó este video no olviden dejar un like y suscribirse para recibir novedades cuando haya nuevo contenido disponible. Que esté muy bien, hasta pronto, chao chao.